Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a estos pensamientos críticos. Soy Carlos Rabascal, en este día jueves 8 de junio. En el primer bloque tendremos a Marcela Aguinaga, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para hablar sobre este tema de la lucha a corrupción y con todos estos eventos que han sucedido en la Contraloría General del Estado. Luego tendremos a Marco Antonio Rodríguez, director legal de Asobanco, con quien vamos a conversar sobre los temas de ciberseguridad en el sector financiero. Doctora Aguinaga, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los televidentes. Casi todos me confunden, aquí le han puesto ñe, es Aguinaga. Es Aguiñaga. Aguiñaga, entonces confundido soy yo. Bueno, vamos. Está muy bien. Ok. Y lo sucedido ayer lo que se visibilizó en la Contraloría General del Estado realmente es lamentable. Es decir, que estemos en este tema de pugnas, quien subroga, que hay un contralor con una orden de prisión preventiva, con indicios de responsabilidad penal, con procesos de indagación, etcétera, etcétera, están debilitando el Estado, pero fundamentalmente a la Contraloría, donde se le resta credibilidad. Bueno, ¿cuál va a ser la posición de la Asamblea Nacional y usted como presidente de la Comisión de Justicia? Bueno, básicamente decir que nosotros, primero rechazar los actos bochornosos de los cuales son partes malos funcionarios públicos que atentan contra la institucionalidad del Estado. En este caso, contra una función que es clave en el ámbito del control de la gestión pública. Eso es bien importante decirlo, porque parecería ser ahora que queremos hacer esta cacería de brujas que toda la Contraloría. Creemos ciertamente que hay que darse un baño de verdad en el tema de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, de ello hay que rechazar contundentemente a estos funcionarios que, abusando de sus funciones para las cuales fueron encomendados, dejan a vista y paciencia de todos estos actos bochornosos que nos llenan también de reflexión, ¿no? Al mismo tiempo, cómo alguien puede traicionar la voluntad que se le da, la confianza por parte del pueblo ecuatoriano de cuidar el buen uso de los recursos públicos. En este contexto quiero decir que la Asamblea Nacional tomó decisiones importantes esta semana. La primera, hacer pues este llamamiento de inicio de trámite de juicio político al Contralor, porque todavía sigue siendo Contralor, porque está en funciones, es decir, no ha sido destituido. Lo siguiente es que el día de ayer en la tarde el Consejo de Administración Legislativa, luego de que la bancada de Alianza País, con 71 firmas, pidió y presentó la solicitud acompañando las pruebas de cargo que nos permitirán efectivamente hacer el trámite apegado a la Constitución y la ley y finalmente tomar la decisión en torno a un control político. Ok, pero independientemente que todavía siga siendo el Contralor y que haya un llamamiento a un juicio político ya aprobado por la Asamblea Nacional Legislativa, la situación de la Contraloría es una especie de limbo, una especie de vacío. Entonces eso significaría que la acción de personal donde destituye al Contralor subrogante, Pablo Celi, tiene validez, no tiene validez. Se habla que ahora a la doctora Carlos Pólida, designado como subrogante, en las redes sociales hablan de supuestas relaciones de forma directa con compañías relacionadas a Odebrecht. Es decir, se está creando un ambiente malsano en el Ecuador donde ya nadie cree, nadie. Desde ese punto de vista, si bien el juicio político va por un lado, ustedes van a actuar en relación a lo que está pasando en este momento en la Contraloría, porque se habla de posibles pérdidas y sustracciones de documentos también. Bueno, recordemos que el día de ayer también la Fiscalía inició operativos al interior de la Contraloría a fin de recabar y tener la información que permita seguir adelante las investigaciones que hoy mismo se están ejecutando, que se están realizando. Entendería que en los próximos días, y ahí quisiera ser precisa, todavía en esta etapa procesal, estamos en indagación previa. El señor Contralor tuvo una orden dictada por juez competente de allanamiento de su domicilio y me parece que una suite vinculada a él en el Suize, sí, en un hotel de Quito. Hotel de aquí de la ciudad de Quito. Más allá de eso, ciertamente, primero me sumo a las palabras que ha dado la ministra de Justicia. Creo que es un acto indebido y bastante extraño, por decirlo menos, que cuando usted está en licencia, coincidentalmente dice y declara ante el cónsul
que usted había dejado ya la acción de personal lista para cambiar al subrogante, al doctor Pablo Celi. Me parece bien extraño. Por eso es que en este momento ya el doctor Celi ha presentado las denuncias correspondientes con aquella persona que al parecer se está arrogando funciones que no tiene, que es esta doctora que hoy dice que es la procuradora subrogante. Nosotros desde la Asamblea Nacional pediremos que hagan las investigaciones del caso y ciertamente vamos a cuidar y respaldar la institucionalidad, porque lo peor que nos puede pasar, Carlos, es que nosotros debilitemos el Estado de Derecho, la institucionalidad que obviamente nos rige en todas las actividades como sociedad. Ahora, para que se haga el juicio político, una vez que se haga el juicio político, ¿se puede hacer el juicio político en ausencia, es decir, en cuerpo ausente? Mira, ahí hay varios criterios. Yo soy de la línea y coincido ahí, mire usted, con el opositor Luis Fernando Torres, que es un abogado constitucionalista. Coincidimos en que en este tipo de juicios, hacer juicios de control político, es comparecencia personal. O sea, no puede haber delegación. No puede haber delegación o procuración alguna, y peor, que se utilice a través de medios tecnológicos como una videoconferencia para que él exponga su versión. Ahí hay otros abogados que consideran que debe usarse herramientas que establece el Código Orgánico de Procesos, pero nuestra ley que nos rige es la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en este caso la comparecencia debe darse en forma personal y no delegable. ¿Un tema a debatir en el Pleno y por votación se resuelve, o ya es un tema decidido que tiene que ser personal y en presencia? Básicamente aquí recordemos que una vez que el CAL aprobó el inicio de trámite de juicio político, esto pasa a la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, a la doctora María José Carrión. María José le corresponde, dentro de los plazos que establece la ley, inmediatamente notificar al funcionario público a fin de que ejerza su derecho a la defensa. Si él renuncia a su derecho a la defensa, no quiere decir que en este caso se violaría el debido proceso. Adicionalmente a esto, recuerde usted que una vez que sustancie la Comisión de Fiscalización el proceso, se den los tiempos determinados para plantear las pruebas, la comisión resolverá o bien sea el archivo de la causa o llamamiento a juicio político, donde se resolverá también cuáles serán los interpelantes. Y de ahí va el Pleno de la Asamblea Nacional. Independientemente de los procesos y los cronogramas de realización del juicio político, eso corre en paralelo a la indagación de la Fiscalía y del debido proceso. Es decir, no es que habría que esperar la resolución de la función judicial o de los administradores de justicia para poder tomar una resolución dentro de un juicio político. En lo absoluto. Ya el bloque de Alianza País ha presentado pruebas que han sido calificadas en este momento por el Consejo de Administración. Esas pruebas que se anuncian previo al inicio del proceso de juicio político son las pruebas que tiene que, presentar pruebas de descargos a aquella persona que se defiende. En este caso, el funcionario, el doctor Carlos Poli. En el evento que la Asamblea Nacional Legislativa resuelva la destitución, estoy diciendo en el evento, la destitución del señor Contralor General de la Nación, Carlos Polit, ¿quién reemplaza? ¿Hay un contralor subrogante o entramos dentro del proceso de selección quién queda segundo? ¿Quién quedó segundo? Bueno, no puede quedar en acefalía la Contraloría General de Estado. Inmediatamente lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría es que asume el subrogante. Por eso es que digo, por decirlo menos, que nos ha parecido extraño, sorpresivamente, que se cambia el doctor Celi de un momento a otro con supuestos documentos que se habrían firmado anteriormente a la salida del país del doctor Polit el 25 de mayo. Nos parece extraño, por eso es que es inmediatamente la obligación de la Fiscalía investigar respecto de la denuncia que ha presentado el doctor Celi. ¿A criterio suyo no deberíamos entrar a un proceso de selección de un nuevo Contralor independiente que en ese espacio transitorio haya un Contralor subrogante? Sí, claro que sí. La Asamblea Nacional ya decidió también convocar a la presidenta y miembros del Consejo de Participación a que rindan cuentas también de su trabajo, porque si hay algo también aquí que tiene que decir y contestarle al país, es la señora Raquel González. Decirle al país qué han estado haciendo, cuáles son las formas de defender el trabajo para los cuales fueron electos como miembros de la Comisión de Participación. ¿Está planteando dudas, señora presidenta de la Comisión Estoy planteando sentidos en el que nos parece... leía ahora un medio de comunicación donde dice ella, no nos han parado bola, dice
dentro de las funciones que ha hecho. Yo la verdad es que he escuchado muy poco de lo que ha hecho el Consejo de Participación. Y como legisladora en el ámbito de mi función de fiscalización, evidentemente seré una de las primeras que estaré cuando vaya la doctora y la señora Raquel González a contestarnos qué ha hecho, porque una de las personas que debió haberse expresado de forma inmediata ante estos actos bochornosos para los ecuatorianos, porque no podemos crear la lógica de que todos los ecuatorianos somos malas personas, somos deshonestas. Los ecuatorianos por regla general somos honestos. Por excepción debe ser condenable absolutamente este tipo de actividades. Y nos interesa saber qué dice la señora González en este sentido. A su criterio, la función de participación ciudadana y control social y transparencia ¿es un elemento que está sobrando dentro de la estructura del Estado o es ineficiencia de la operatividad y falta de liderazgo de sus miembros? Bueno, yo creo que como función me parece que es un avance en temas de participación ciudadana. Lamentablemente se hizo que no sean los mismos vocales, sino a través de comisiones ciudadanas que ellos puedan elegir y llevar adelante el proceso de selección de autoridades de control del país. Sin embargo, eso hace que los miembros del Consejo de Participación digan hoy mismo, mire, yo no soy responsable, sino son estas comisiones que nosotros seleccionamos para que elijan a las autoridades. Me parece que eso debe revisarse, eso debe replantearse. De ahí retroceder en que una función, quizás porque no ha sido llevada debidamente por quienes la lideran, tenga que ser eliminada, me parece que es cuestionable. Me parece también adicionalmente que el hecho de que la participación recaiga sobre los ciudadanos es un hecho importante, que lo dijo Montecristi a través de la Asamblea Constituyente. Quizás debemos repensar aquellos cambios que tengamos que hacer en torno a sus funciones para que tenga mayor eficacia. Pero llama la atención, porque el desarrollo de funciones de este Consejo de Participación Ciudadana, donde hay un concepto de corporativización de la participación ciudadana, ha sido cuestionado por el país realmente. No solo, y por propios extraños, a tal punto que usted, siendo parte del mismo proyecto político, lo está cuestionando, o por lo menos está poniendo un gran signo de interrogación. En ese sentido ha pasado algún tiempo. ¿Por qué recién ahora reaccionamos, cuando se destapa la olla? Bueno, primero que, hay que separar dos cosas. No podemos satanizar todos los procesos de selección de autoridades de control. Yo hablo en general, no estoy hablando de procesos de selección. Eso por un lado, hay que separarlo de lo que ha sucedido con el fiscal, en este caso, con el señor Contralor de la Nación. Creo que es indispensable conocer, y si una autoridad siente que no puede hacer su rol porque necesita otras herramientas, que necesita el cambio a través de la ley, que cuando discutíamos el tema de las enmiendas debió haberse planteado también quizás, bueno, nos parece que efectivamente es un tema de liderazgo, es un tema que yo siento que nos queda debiendo el Consejo de Participación, por decirlo menos, y adicionalmente sí, la falta de pronunciamiento público a través de los diferentes medios de comunicación, porque ahora por primera vez es que veo a la señora que da declaraciones en torno a qué ha pasado en los procesos de selección, cómo se elige, cuáles son sus debilidades, cuando ella dice yo no puedo investigar, yo solamente llevo y planteo, muy bien, cuáles son los cambios estructurales que tenemos que hacer para que esa función del Estado funcione, porque esa función del Estado le pertenece no a un proceso o a un movimiento político, le pertenece a los ciudadanos. No, por lo menos hacer desde ahí mismo propuestas para que sea más eficiente. Absolutamente. Ahora, incluso hay una declaración de Javier Urbano, que es miembro del Consejo de Participación Ciudadana, donde él dice, esto nos debe llamar a la reflexión y da a entender que todo lo que ha sucedido es un alón de orejas. Mire, yo insisto, vamos a estar atentos y cautelosos a que vayan y comparezcan a la Asamblea Nacional. Ya ha sido así resuelto desde el Pleno de la Asamblea Nacional, y por supuesto decirle que esperamos que en un plazo no mayor a 30 días, que es el tiempo que duraría y tomaría todo el proceso de juicio político al Contralor del Estado, tengamos posiciones claras y tengamos también una lucha transparente desde todas las bancadas. En esa lucha transparente contra la corrupción, que es un clamor general. Absoluto. Y esto se evidencia por las malas prácticas corporativas de una transnacional que es privada y que ha incidido en también malas prácticas de algunos funcionarios públicos. ¿Nos debería llevar a la reflexión sobre el sistema de contratación pública, señora Presidenta? Por supuesto que sí.
por supuesto que sí, hay que revisar las normas legales que tengan que ser. Nosotros estamos planteando como bloque de Alianza País algunas reformas importantes en el ámbito legislativo, entre esas la muerte civil, no solamente para el funcionario público. ¿Muerte política o muerte civil? Muerte civil es de perder todos los derechos de los ciudadanos. Todos los derechos, absolutamente. Creemos que tenemos que ser radicales. Pero eso es una reforma constitucional, porque no se puede perder los derechos constitucionales, ¿no? Hoy tenemos desde el sector público inhabilidades. Ya, hoy las tenemos. No podrías volver a ser nuevamente funcionario público. Pero también de cargo por elección popular. Por elección popular no. Esos son los planteamientos que tenemos que hacer en el debate. Adicionalmente a eso, si usted es una persona del sector privado y ha sido parte de estas redes de corrupción, porque por supuesto aquí es público y privado, la lucha contra la corrupción no es a pedazos, es una lucha integral. Y también tenemos que hacer normas que nos permitan establecer sanciones, incentivos. Obviamente, con las responsabilidades del caso, aquel ciudadano que denuncia el supuesto enriquecimiento quizás de un funcionario público. Creemos que es importantísimo llevar adelante esas reformas. Pero no solamente, si la variable es el ser humano, estamos de acuerdo, evidentemente. Pero aquí hay malas prácticas corporativas también. Es decir, ¿qué pasa con la responsabilidad penal empresarial? Bueno, en el caso de las personas jurídicas, uno de los grandes cambios que permitió el Código Orgánico Integral Penal, que se debatió en la Comisión de Justicia, fue justamente que las personas jurídicas tengan por primera vez responsabilidad penal. ¿Como en Europa? Como es en Europa, justamente. ¿Por qué? Recuerde usted que ese entonces parte del debate no era Odebrecht, era Chevron Texaco. ¿Qué pasaba con estas empresas también corruptoras que evadían sus responsabilidades en materia ambiental? En ese caso se dijo, muy bien, a partir de eso las personas jurídicas tienen también que responder ante los delitos una vez que sean sancionados. ¿Por qué no también, si esto es un tema que ha evidenciado toda esta corrupción sistemática en contrataciones públicas, producto o derivado de malas prácticas corporativas de una transnacional brasilera, ¿por qué no aprovechar los organismos y las instancias de la integración regional, tipo UNASUR, por ejemplo, tipo CELAC, para, tomar el toro por los cuernos, estoy utilizando una metáfora, no estoy maltratando a ningún animal, y decir, hagamos ley, pongámonos de acuerdo, por Dios, hagamos leyes internacionales donde todos nos vamos a poner de acuerdo a una legislación internacional parametrizada para sancionar en la región a estas empresas que están dañando el buen vivir de una sociedad. Incluso hay planteamientos interesantes. Ecuador efectivamente es miembro de algunas organizaciones en la lucha contra la corrupción. No debemos dejar de mencionar. Bueno, suscrito también al tema de Naciones Unidas. También, por supuesto, de Naciones Unidas. Ya vemos la señora canciller que se encuentra haciendo gestiones en Nueva York. Pero más allá de eso, sí decir que es importante seguir otras reformas que están haciendo países vecinos. Estuve leyendo la reforma que planteó el presidente Kuczynski en Perú, y me parece que es un tema que es interesante que podemos debatir en la región. Este tipo de empresas corruptoras, este tipo de empresas que son básicamente es una organización delictiva transnacional que hace daño en todos los países. ¿Por qué establecer parte de los acuerdos que estas empresas no puedan contratar en ninguno de los países de América Latina? Es indispensable ciertamente que hagamos una lucha regional, pero comencemos por casa. El primer cambio en casa debe ser, primero, cambiar aquellos mecanismos de contratación pública que haya que poner mayores restricciones y controles. Adicionalmente a eso, buscar incentivos hacia la ciudadanía que denuncie sin que esto le repercuta mañana por algún tipo de indemnización. Tercero, muerte civil, tanto para funcionarios públicos como para personas del sector privado. Y por supuesto, último, un acuerdo internacional regional para la lucha contra la corrupción, sobre todo de este tipo de organizaciones. Señora Presidenta de la Comisión Jurídica de la Asamblea de Justicia, de la Asamblea Nacional Legislativa, Marcela Aguiñaga, muchas gracias. A usted, Carlos. Bueno, buenos días. Buenos días. Hacemos una breve pausa y regresamos con Marco Antonio Rodríguez, director legal de la Asociación de Bancos Privados, con quien vamos a hablar sobre los temas de ciberseguridad en el sector financiero. Venimos de inmediato.